días. Vamos a llevar a cabo sesión jurisdiccional programada para hoy, 22 de junio de 2020, con el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocadas previamente por la suscrita Yolanda Pedrosa Reyes en carácter de presidenta, así como el magistrado Rigoberto Garza de Lira, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, el secretario general de Acuerdos Francisco Ponce Muñiz, y los secretarios de Estudio y Cuenta, San Juana Jaramillo Jante, Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez y Flavio Arturo Mariano Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 13, 14, fracciones 1 y 4 y 6, 22, fracciones 2 y 3 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, así como en el Acuerdo General del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, por el que implementa diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación. Este no es en las áreas administrativas y jurisdiccionales con motivo de la contingencia por COVID-19 coronavirus. En tal virtud, solicito al secretario general de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que la presente sesión pública a distancia que se va a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Roberto García y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, que en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Una vez que se ha constatado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se toman. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en la presente sesión pública son: el primero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de decisión y recusamiento del juicio ciudadano TSLP, /JTC, /14, /2020. En segundo lugar, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, un proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano TSLP, /JTC, /01, /2016. En tercer lugar, también a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, un proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano dentro del procedimiento especial sancionado TSLP, PES, 21, 2015. Y finalmente, en cuarto lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano TSLP, JTC, 11, 2020. Todos estos expedientes del inicio de este tribunal, con nombre de promoventes y todos responsables que se presentan en la convocatoria y en el aviso de sesión, publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con la misma, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Secretario, constate la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez que se ha aprobado el listado de asuntos, vamos a dar inicio con el primero que está señalado en ese orden. Y procede el proyecto de decisión y recausamiento del juicio ciudadano TSLP JDC 14-2020, que está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Si no tienen inconveniente, daremos cuenta del proyecto por conducto de la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria. Buenos días, magistradas, magistrado. Con su autorización, me permito dar la cuenta. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone, ante la pluralidad de los actos impugnados, realizar su análisis por separado en los siguientes términos: excindir el conocimiento y resolución del presente juicio en lo relativo a la falta de pago completo de dietas a las actoras y al actor a partir del 1 de enero del año 2020 a la fecha. 2. Reencauzar lo relativo a la presunta violencia política integrada por diversas conductas al procedimiento correspondiente que deberá implementar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por ser el órgano competente en primer lugar para conocer, valorar preliminarmente, en su caso investigar si los hechos enunciados actualizan violencia política.
Así, tomando en consideración los hechos narrados, los argumentos jurídicos expresados y la intención de las solicitantes y el solicitante conforme al texto de la demanda, se advierte que las promoventas y el promovente se duelen de dos actos primordiales, el primero de violencia política y el segundo de la omisión del pago completo de las dietas a partir del 1 de enero de 2020. Bajo esa tesitura y tomando en consideración que las disposiciones electorales no solo velan por el buen funcionamiento y operatividad de la justicia electoral, sino también deben garantizar la implementación de un sistema competencial que permita una mayor eficacia del sistema judicial electoral, así como el objetivo de la excisión es el de facilitar la resolución de las cuestiones que ameritan un pronunciamiento por separado. El objetivo de esta decisión es facilitar la resolución de cuestiones. Por otro lado, se actualiza una causal de improcedencia por razones de competencia para conocer el presente medio de impugnación en lo relativo a violencia política, resultando competente el Consejo Estatal Electoral para conocer e integrar la denuncia en los términos establecidos en lo correspondiente al procedimiento especial sancionador. Por tanto, da lugar al recaucamiento de la demanda respecto a los actos de violencia política. En ese sentido, es de resaltar que las modificaciones realizadas el 13 de abril del presente año en el marco jurídico federal respecto al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues sin duda el constituyente permanente ha procurado con la misma abonar elementos que representan un importante avance para la vida democrática del país y sobre todo para la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres. Ello, aunque si bien las reformas electorales en convento se aprobaron en materia federal, aún no han sido armonizadas en el ámbito local. Se trata de leyes generales que por consiguiente este Tribunal Electoral está obligado a observar, máxime que cuando éstas traten de alcanzar una justicia más amplia y completa en beneficio de las mujeres. En ese sentido, ese Tribunal Electoral advierte que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de violencia política en contra de las actoras y del actor. Por tanto, resulta claro que las cuestiones denunciadas no pueden ser examinadas por ese Tribunal Electoral en primera instancia. En ese sentido, se determina que corresponde al Consejo Estatal Electoral investigar los hechos denunciados e integrar la denuncia correspondiente. Y este organismo jurisdiccional determina que el procedimiento idóneo para tramitar el presente asunto en lo relativo a hechos denunciados por violencia política es el procedimiento especial sancionador en términos del artículo 440.3 de la LEGIPE, el cual estipula que para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género deben ser regulados mediante un procedimiento especial sancionador, el cual está diseñado para la investigación e integración de la denuncia mediante las etapas de admisión de denuncia, emplazamiento y audiencia de pruebas, alegatos, todas ellas con el objetivo de garantizar el debido proceso. En ese tenor se vincula al Consejo Estatal Electoral para que con plenitud de atribuciones en cuanto a órgano facultado para iniciar el procedimiento especial sancionador, provea lo que considere apegado a derecho. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrados, ¿desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Rigoberto. Gracias, muy amable. Sí, quiero señalar en primer término que de manera esencial estoy de acuerdo en relación a que se debe escindir aquello que corresponde a la violencia política de género, que se remita al CEPAC, al CEPAC, bueno, sí, el Consejo Estatal Electoral, para que conozca de él conforme específicamente, como se hizo referencia y hay hincapié en el 48 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que específicamente señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias, fracción tercera, sancionar de acuerdo con la normatividad aplicable y la conducta que constituyen
violencia política contra las mujeres en razón de género. En principio, bajo la vigencia de esa norma reformada en el mes de abril próximo pasado, me parece que no hay duda que al OCLE es a quien le corresponde el conocimiento de ello. Sin embargo, difiere un poquito nada más en la forma en cuanto a eso. Creo que lo que se cinde y se manda es la cuestión de la violencia política y se manda, como está correctamente ordenado, al CEPAC. Porque en lo otro, nosotros estamos en conocimiento del asunto y como lo hemos comentado ya antes de esta acción, bueno, la formulación del proyecto, como creo que acertadamente las magistradas, y particularmente en el caso de la magistrada Denise, ha accedido amablemente al diálogo y a que intercambiemos ideas en relación a este procedimiento. Yo le hacíamos referencia a que los actos que se impugnan en cuanto a que refieren los quejosos que se les impide el adecuado desempeño de su encargo como regidores, como lo es particularmente la falta de pago a partir del 7 de enero, y la violación de sus derechos de petición por una contestación a diversas solicitudes donde piden audiencias, sesiones, etcétera, que incluso ellos hacen referencia en el escrito que acaban de presentar el día 18, ¿verdad? Combatiendo un poquito la forma en que respondió la autoridad responsable. Me parece que es de ese aspecto debemos de conocer nosotros y con la salvedad de que respetuosamente hice esta observación de forma previa y me permito con respeto nuevamente hacerla en estos momentos, magistrada Denise. Deberíamos estar ya resolviendo sobre la admisión del procedimiento, así que por la parte que corresponde. Es correcto, al momento de resolver la admisión, estamos en la actitud de resolver sobre desechamientos, en este caso como las incompetencias, y hacer la decisión y la remisión. Sin embargo, a mi juicio, con respecto, creo que aquí, de manera conjunta, si no es que antes, porque estaríamos diciendo, se admite a trámite el juicio en cuanto a ese aspecto de la violación de los derechos políticos electorales, y por lo que hace a la violencia, obviamente cumpliendo con todas las formalidades, el análisis como ya se hace de la competencia, de las formas, etcétera, y en su caso establecer si se considera que en cuanto a ese reclamo se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 53 y demás aplicables de nuestra ley de justicia para que se cierre la instrucción o se deje abierta si ha menester algún trámite adicional que me parece puede hacer que lo requiera dada la delicadeza de este asunto. Pero creo que de manera conjunta debemos aquí estar resolviendo esa situación. De momento hacer mi intervención, de acuerdo con la remisión, de acuerdo con la decisión, pero mandando copia certificada de todo y el expediente se queda aquí para que resolvamos esa área en la que estamos asumiendo competencia, los expertos estamos asumiendo competencia. Entonces, en este momento debemos determinar si se da lugar a cerrar la instrucción o se continúa dando cumplimiento al artículo 53, como ya lo mencioné. A su consideración de este pleno, mi intervención. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Denise, ¿desea hacer uso de la voz? Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, y aparte, yo agradezco mucho todos los comentarios que puedan hacer para enriquecer el proyecto. Me parece que justamente es importante el antecedente y el precedente que nosotros podamos sentar desde ahora a raíz de las reformas federales en violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, existe justamente un supuesto que tiene que ver con la obstrucción del encargo, que tiene que ver con la falta de información o la entrega
que no sea completa y precisa, como una forma de violencia, y por eso es que esta conducta, a mi juicio, me parece importante que se siente como un precedente de violencia política y que en ese sentido siga este curso del procedimiento especial sancionador, porque al final de cuentas se trata de ofrecer una garantía más amplia con la sustanciación y con el debido proceso y con todas las etapas que supone el PES, para que sea del conocimiento primero la sustanciación del Consejo y después de nosotros, aunque efectivamente la tutela de los derechos político-electorales que tienen que ver con la falta de información seamos competentes para conocer, sí creo que encuadra justamente en una hipótesis de estas reformas que son importantes y que al no estar armonizadas, considero vital que nosotros como tribunal estemos sentando este precedente para todo lo que sigue, sobre todo con el inicio del proceso electoral y con, por supuesto, esta cúspide de violencia que seguramente van a sufrir muchas mujeres. Entonces, sí creo que lo correcto, justamente por el momento en el que nos encontramos de poder darle curso a estas reformas, es que debemos de hacer esta decisión y encuadrarla como un tipo de violencia política. También esta falta o esta violación al derecho de petición y al derecho de la información como es debida. Y respecto al pago de las dietas, lo que me parece también importante señalar y que creo que debe de quedar muy bien puntualizado es que existe un antecedente ya del propio tribunal que conoció de este tema. De hecho, hay todavía un medio de impugnación que está todavía en la instancia federal, y creo que ahí sí esta obstrucción del encargo, con el antecedente importante que nosotros ya tenemos en las dos sentencias, en la previa y en el recurso de reconsideración, no sería lo más correcto mandarlo también, aunque también pudiera ser una especie de violencia económico-patrimonial. Creo que eso, con el antecedente que nosotros tenemos y que dio origen al juicio que hoy nos ocupa, que sí es importante que nosotros lo tengamos, y ante esta multiplicidad de actos, pues bueno, que pueda proceder la decisión, pero sobre todo el precedente, cuando todavía no tenemos, por decirlo de alguna manera muy agreste, las normas o las bases claras respecto a cómo vamos a proceder en estos casos con las reformas. Yo espero, aparte también, que muy pronto ya estén armonizadas en el ámbito local, pero sí me parece que el proyecto debe de ir así, y que además... Sí, y que además está plenamente justificado. Y el auto de admisión, por supuesto, ahí se menciona solamente que se procederá en términos del artículo 53, pero por supuesto el proyecto de admisión tendrá que ser consecuencia primero de esta decisión y este reencauzamiento, y tendrá que seguir el curso legal correspondiente, ¿no? ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada. En efecto, como lo señalan los dos magistrados que ya hicieron en su intervención, tuvimos una sesión previa en la que se discutió el tratamiento que se le iba a dar al asunto. Pues como lo señala la magistrada Denise, hay una pluralidad de acciones que se están ejerciendo en este tema, y que si bien está involucrado el tema de violencia política en contra de mujeres, también hay un señor o un hombre que está también demandando, y que previo a esto también ya teníamos conocimiento de otro asunto de este mismo actor y estas dos actoras, otros asuntos que ya fueron del conocimiento de este tribunal, que aún están en trámite, en el que se les dio la entrada a los asuntos en base a los lineamientos que hay para los juicios de derechos ciudadanos. Entonces, las nuevas reformas que acaban de entrar en vigor el 14 de abril, efectivamente vienen a involucrar los derechos de las actoras, más no del actor. Por ello, previo a no ser un deslinde aquí de escindir todos los asuntos por personas, sino por los temas que se están tratando, se tomó la determinación de hacerlo en dos tantos. Uno, que es el tema del JDC para el pago de las prestaciones salariales que tienen que ver con el ejercicio del cargo, y otro, el tema de la violencia política en contra de mujeres, que es el que se está enviando al CEPAC para que ellos se pronuncien respecto a medidas cautelares y otra serie de lineamientos que ya están establecidos en una ley general
y que son obligatorios para todos. Por tanto, yo coincido con el proyecto que se está presentando y si no tienen otra intervención más que hacer, yo considero que se debe someter a votación. Adelante, magistrado Rigoberto. Bien, como dije en un inicio, esencialmente estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, no un tanto cuanto con la forma, porque precisamente conforme al artículo 53, al trámite que le damos al procedimiento, en estos momentos lo que estamos resolviendo es la admisión del juicio. Y al momento de resolver la admisión estamos decidiendo que eso se debe escindir y se debe mandar al CEPAC. No se debe quedar pendiente la radicación. Pero además recuerden que estamos precisamente de acuerdo a ese 53 en el término de resolver. Entonces, en la entramada está en que al momento, como ocurre ahora, que procedemos a hacer el estudio para la admisión, el trámite o no del juicio, ese es el momento que estamos encontrando que hay esa causa de decisión y que se debe remitir todas las copias de todas las constancias al CEPAC. No debemos dejar pendiente la resolución, la admisión sobre los otros dos, y no perder de vista que cuando habla en el punto 6, 7 y 8 de su demanda, los quejosos, en ese apartado, que se intitula precisamente actos y resoluciones impugnadas, en los puntos 6 y 7 habla de la violencia, que se impugnan los actos que impiden el ejercicio de su función, la omisión de pago y la omisión de contestar las diversas peticiones por escrito de solicitud precisamente de desarrollar su trabajo, sus funciones ante el ayuntamiento. Creo que se debe incluir ese apartado dentro del aspecto competencial de este tribunal. Y si declaramos eso competente, precisamente este es el momento para decir que se le da ese trámite, que se admite y que se hace la decisión en cuanto a lo que está marcado. Con todo respeto, ese es mi punto de vista. Quisiera insistir en él porque es el momento, de acuerdo al 53, en que estamos haciendo precisamente este estudio y no lo he dejado para después, porque estaríamos haciendo una revisión del CEPAC sin poder resolver si admitimos o no el procedimiento nosotros. Lo estamos anunciando, pero no lo estamos admitiendo. Entonces, a mi juicio, procesualmente, debemos admitirlo y lo que vamos a tramitar y hacer la revisión de manera conjunta. Ese es nada más mi punto. Gracias. Gracias. Sí, magistrado. Desde el momento en que se dice que este tribunal conocerá del asunto, que es por la falta de prestaciones salariales o dietas, implícitamente se está hablando de que este tribunal va a conocer del asunto. Si bien expresamente no está planteado en el proyecto el tema de la admisión como tal, no riñe para nada con que se haga un apartado en el proyecto en donde se establezcan los lineamientos de admisión para que quede admitido y el otro se mande al OPLI. Entonces, sí se puede hacer un pequeño apartado dentro del mismo proyecto en el que se establezcan cuáles son los presupuestos procesales de admisión, los presupuestos de competencia de los que ya estamos hablando, y con eso creo que quedaría el proyecto salvaguardado lo que está previsto en el artículo 53. No sé, magistrada Denise, su opinión, por favor. Sí, gracias, presidenta. Sí, por supuesto, creo que si abona, por supuesto no daña y que es perfectible, como casi todos los documentos y los proyectos, y creo que sí abonaría el hacer este engrose respecto a los requisitos de procedibilidad de la admisión, aunque por supuesto es claro que si nosotros estamos declarando que vamos a ser competentes para conocer del asunto, pues es claro que se admite, pero creo que lo que abona no daña, por el contrario, creo que se puede
proceder a ese engrose, y sí insistiría en que solo la decisión fuera respecto a la omisión, a la presunta omisión de la falta de las dietas, y no por lo que toca al derecho de petición, porque reitero, eso tiene que ver con una hipótesis específica de las propias reformas que son la parte toral del fundamento de la sentencia. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, magistrada. En efecto, creo que con eso queda, va a quedar en el proyecto perfectamente establecido cuál es el asunto que se admite aquí en el tribunal, que es el de la falta de pago de prestaciones salariales, y los otros temas que son relacionados como de violencia política son los que se envían al Instituto Electoral para que conozca de los mismos. Entonces, creo que al hacer este deslinde más expreso dentro del proyecto, que claro está establecido ya qué temas va a conocer el tribunal y cuáles se envían, pues bueno, no estaría ya además el agregado que se sugiere para que previamente al engrose quede claramente que ya está la admisión del otro tema, que es el conocimiento del tribunal. Sí, magistrado, adelante. Sí, con todo respeto, compañeras magistradas, creo que debe ser explícita nuestra disposición. No debemos decir que ya se hizo alusión y que por ende se debe entender que se admitió. Pero de manera explícita, como conforme al artículo 53, fracción quinta, dice que si el medio de impugnación reúne los requisitos establecidos por el ordenamiento del Tribunal Electoral o el órgano electoral competente en un plazo no mayor de 3 días, dictará el acto de aplicación que corresponda. Y es en lo que estamos. En este momento, al momento de dictar la admisión, estamos detectando que existe esa incompetencia y que debemos hacer la revisión, con lo que estoy, insisto, completamente de acuerdo. En lo que quiero insistir es que en este momento te debe resolver la admisión conforme marca ese numeral y no dejarlo de manera explícita, no dejarlo de manera implícita como lo señaló la presidenta. Con todo respeto, en ese sentido difiero. Precisamente estamos resolviendo la admisión y ya es en el momento que se hace la decisión y no dejarla a futuro, porque en este momento, insisto, de manera explícita admitimos y se hace esa decisión, si no, no la podríamos estar haciendo. Y se determina el curso del procedimiento, se sigue el sustanciamiento por lo que hace al aspecto que refiere la magistrada Denise, o se cierra la instrucción o queda abierta para tales o cuales efectos. Ese es mi punto. Y bueno, ya no quisiera redundar, lo dejo de ese tamaño. Insisto, estamos hablando estamos en el auto de erradicación que está resolviendo dos aspectos del planteamiento que nos hace. Es cuestión meramente de forma. En fin, ya, lo dejo de ese tamaño. Muchas gracias. Sí, magistrado, es exactamente lo que se estaba proponiendo. Hacer dentro del proyecto los planteamientos de admisión conforme al 53, pero parece que no quedó claro, ¿sí? Al momento en que se está sugiriendo o proponiendo que se agregue dentro del proyecto el tema de la admisión por lo que nos toca a nosotros como tribunal, la magistrada Denise estuvo de acuerdo en hacer el agregado correspondiente. Entonces, por tanto, se está cumpliendo también con la propuesta o con la observación que usted está haciendo. De acuerdo, gracias. Tal vez me confundí por la forma en que usted inició su intervención anterior y por eso hacía yo la referencia. Y agradezco la atención de que debe ser explícita la admisión. Muy amable. Expresamente, o sea, se dijo que se va a establecer dentro del proyecto expresamente, porque como está planteada ahorita es implícitamente, pero para que quede con mayor claridad del proyecto se va a hacer un agregado. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, entonces se somete a votación el proyecto con el agregado de la admisión del tema que nos toca conocer al tribunal. Con su intención, maestra presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Maestro Roberto García.
A favor, ya dado que se atienden las observaciones que he referido. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Entonces, licenciada San Juana, ¿puede dar lectura a los puntos resolutivos, por favor? Con su autorización, magistradas, magistrado. Se acuerda, primero, se extiende la demanda del presente medio de impugnación en términos de la parte considerativa de este acuerdo y se admite a trámite el juicio respectivo. Segundo, es improcedente por razón de competencia para conocer el presente medio de impugnación en lo relativo a violencia política, lo cual en primera instancia corresponde al Consejo Estatal Electoral. Tercero, se reencausa el asunto al Consejo Estatal Electoral para que conozca lo que es materia de su competencia. Cuarto, previas anotaciones que correspondan, se envíen copias certificadas de las constancias que integran el expediente al rubro y se remitan al Consejo Estatal Electoral para que en plenitud de sus atribuciones analice los hechos denunciados relativas a la presunta violación e instaure el procedimiento especial sancionador. Notifíquese como en derecho corresponda. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias. ¿Alguna sugerencia o algún comentario sobre los puntos resolutivos? Adelante, magistrado Roberto. Solo se debería incorporar ahí la precisión de que si se cierra la instrucción o queda abierta por lo que hace a los actos, motivos que nos dan competencia. Magistrada Denise. Sí, estoy de acuerdo, Presidenta, en que de una vez pueda quedar precisado también ese punto y adelanto que se tiene que tener declarada reservada la instrucción todavía porque faltan diligencias para mejor provecho. Gracias, magistrada. Entonces se haría una adecuación al resolutivo primero en cuanto se toca el tema de la decisión. ¿Es correcto? Sí, Presidente, es correcto. Gracias. Entonces, se procede al engroso, secretaria de acuerdo, secretaria de Estudio y Cuenta. Gracias. Como segundo tema para ver en esta sesión tenemos el TSLP JDC 01-2016, promovido por Juana Nieto Gómez y María del Carmen Flores Cárdenas, Hilario Rico Mendoza y Florencio Armendari Salazar, en contra del Ayuntamiento de Villa de Zaragoza, asunto que está en la ponencia del magistrado Roberto García de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no hay inconveniente, tenemos por cuenta por conducto del secretario Enrique Álvarez Da Vinci. Adelante, secretario. Buen día, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo que se ha relatado anteriormente. En el proyecto se propone requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, a efecto de que en el plazo de 10 días siguientes a la notificación del acuerdo, dé cumplimiento a la sentencia emitida en fecha 5 de julio de 2016, con el procedimiento de que, en caso de no hacerlo, serán acreedores todos y cada uno de los miembros del Cabildo a una multa de 100 unidades de medida de actualización que asciende a la cantidad de 8.688 pesos, de conformidad con el artículo 60, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral. Segundo, se propone hacer efectivo el apercibimiento contenido en auto de 15 de mayo de 2019 y, en consecuencia, se le impone al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, una multa de 120 unidades de medida de actualización que ascienden a la cantidad de 10.138 pesos con 80 centavos, no anterior a conformidad con el artículo 60, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Tercero, se propone ordenar requerir al Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Políticos Electorales y Secretaría de Finanzas, a efecto de que en el plazo de 5 días informen los actos que han realizado para dar cumplimiento a los asuntos que les fueron tirados. Cuarto, se ordena la apertura de un segundo tomo en este juicio. Es cuenta, señora magistrada y señor magistrado. A su consideración, el asunto del cual se acaba de dar cuenta. Con la misma. Magistrada Denise, ¿alguna observación que tenga que hacer? Ninguna, Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Se somete a votación?
Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En el mismo no hay puntos resolutivos, por lo que se procede al englose. Como siguiente punto, tenemos el asunto TSLP TES 21-2015, promovido por Juan Antonio Gutiérrez Ramírez, representante del Partido Acción Nacional, y el licenciado Honorato Hurtado Álvarez, representante de Encuentro Social, en contra de Carlos Pillado Seade, ex candidato a la presidencia municipal de Río Verde SLP, un proyecto de acuerdo plenario en la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Adelante, magistrado. ¿Se fue la imagen? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, únicamente la escucho. Se dará cuenta por conducto del mismo secretario. ¿Es correcto? Así es, adelante, por favor. Adelante, secretario. Gracias, magistrada, señor magistrado. Con autorización de cuenta con el proyecto de acuerdo que ha redactado la magistrada presidenta. En el proyecto de acuerdo se propone hacer efectivo el procedimiento del ciudadano Carlos Pillado Seade, contenido en la hoja del 21 de febrero de 2020, y se le impone una multa de 20 unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de 1.737,60 centavos, no anterior de conformidad por el artículo 60, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Ello en virtud del cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio. También se propone volver a requerir al ciudadano Carlos Pillado Seade a efecto de que en el plazo de 10 días hábiles de cumplimiento total resolutivo de la sentencia de fecha 10 de septiembre de 2015, no anterior de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, se le apercibe de que en caso de no dar cumplimiento al presente acuerdo, será acreedor a una multa de 30 unidades de medida de actualización que asciende a la cantidad de 2.606 pesos por el les cuenta, magistrada. Magistrados, a su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Magistrada Denise, ¿desea hacer uso de la voz? No, presidente, estoy de acuerdo con el proyecto. Bueno, pues se somete a votación el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Como el mismo no tiene puntos resolutivos, se ordena el englose correspondiente. A continuación, se dará cuenta con el expediente TSLP JDC 11-2020, promovido por Pedro Javier González Ramírez y en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, en contra del Ayuntamiento de Ébano y de Crispino Ordaz Trujillo, presidente municipal de Ébano. Está a cargo de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Si no existe inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario Flavio Arturo Martínez, que está ahí con ustedes. Adelante, secretario. Buenos días, señor. Secretario, un momento. Sí está bien, secretario general. No tengo imagen. ¿La tienen ustedes de mía o no tienen mi imagen? Sí, sí lo estamos viendo y escuchando. Perdón, ya se abrió, es que se cortaba también el sonido, por eso me atreví a interrumpirlos, pero parece que ya entró bien la señal, gracias. Sí, adelante, secretario. Gracias, presidenta. Buenos días, señor magistrado, señor magistrado. Le permito dar la cuenta del acuerdo plenario de reglamento respecto al juicio ciudadano por un nuevo expediente TSLP, diagonal TSC, diagonal 11, diagonal 2020, promovido por el ciudadano Pedro Javier González Ramírez. La ponencia propone el proyecto de acuerdo plenario, el cual supone su consideración por las razones establecidas en el mismo. Respecto al registro recibido ante este tribunal electoral el 17 de junio del año en curso, a las 14 horas con 18 minutos, firmado por el licenciado Pedro Javier González Ramírez, en el cual solicita que requiera a las autoridades responsables del presente juicio para que de manera inmediata cumplan cabalmente con la sentencia emitida por el tribunal electoral
apercibiendo legalmente en caso de no hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Justicia Electoral vigente en el Estado. En lo anterior se señala lo siguiente. En esta escritura y ante lo expuesto, se advierte que no habrá la documentación necesaria para estar en aptitudes de que este Tribunal Electoral se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de junio del año en curso, ya que no han sido remitidas las circunstancias pertinentes por el ingeniero Crispino Ordaz Trujillo, presidente municipal, y el Cabildo, ambos de la ¿Esto es aquí donde lo están cortando? ¿Es el vecino? Ah, ok, bueno, gracias. Pero Rigoberto tiene el micrófono encendido. Perdón, es que estaban una máquina de pasto aquí y no me dejaban escuchar. Gracias, discúlpeme. Gracias. Ambos por el Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, en el presente expediente. En ese sentido, y ante la obligación de este tribunal de hacer cumplir sus determinaciones, así como en materia electoral la interposición de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, se requiere al presidente municipal, así como al Cabildo, ambos del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, para que el término improrrogable de 3 días hábiles a partir de que sea notificada el presente acuerdo, informen a este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí sobre las acciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de junio del 2020, dictada en el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las circunstancias que así lo justifiquen, apercibidos legalmente, que de incumplir con lo ordenado se aplicará la medida de apremio que resulte procedente de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Al efecto, es necesario señalar que el artículo 60 de la Ley de Justicia Electoral estipula que para hacer cumplir las sentencias que dicte el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de premio y las correcciones disciplinarias como son apercibimiento, amonestación, multa o auxilio de la fuerza pública. Además, ha sido escrito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las autoridades electorales en el ámbito de sus atribuciones deben hacer cumplir sus sentencias y librar cualquier obstáculo para ello. Ello atendiendo a que la jurisdicción de un tribunal no se limita solo al conocimiento y resolución de las controversias que son sometidas a su arbitrio, sino a la plena observancia de la garantía constitucional que impone la obligación de hacer cumplir sus determinaciones, puesto que es la única forma en que ésta se toma efectiva y completa. Asimismo, este tribunal no pierde de vista la obligación de todas las autoridades que tenemos de valer por el respeto y vigilancia de los derechos fundamentales, como es la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ello en razón de que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad debe ser titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y de garantía de los derechos humanos, así como el aseguramiento del pleno acceso a la justicia consagrada en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. En específico, tratándose de personas con discapacidad, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad, así como el dotarles en la mayor medida posible de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía, por lo que se conmina a la autoridad responsable a conducirse en el cumplimiento de la sentencia de mérito en el entorno democrático al que estamos obligados todas las autoridades del Estado. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Denise. Gracias, presidenta. Solamente para decir que me parece importante el ordenar que tanto el escrito de mérito como el acuerdo, si es que así es aprobado por este pleno, puedan glosarse las constancias que se remitirán a la Sala Monterrey con motivo de la interposición de varios medios de impugnación, porque me parece importante que la autoridad tenga conocimiento integral de todo el asunto. Entonces, me permitiría, si ustedes están de acuerdo, sugerir que se glose a las constancias que se habrán de enviar. Gracias. De acuerdo, magistrada. Magistrado Rigoberto, ¿desea hacer algún comentario al respecto? Magistrado Rigoberto, ¿nos escucha? Perdón, sí estoy de acuerdo con el proyecto. En cuanto a lo demás, pues debe de enviarse todas las circunstancias necesarias para el mejor conocimiento de las cosas, tanto por la autoridad local como por la autoridad federal. Estoy bien, gracias. Se somete a votación el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Lo que se maestra presidenta, con su autorización procedo a tomar la votación respectiva. Maestrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Maestro Roberto García de Lira.
A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Como el mismo se trata solo de un acuerdo, no tiene puntos resolutivos, por lo tanto se ordena el englose correspondiente. Gracias, secretario. Bueno, secretario, informe si hay algún otro asunto pendiente de tratar. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias. No habiendo ya más temas pendientes para resolver, se da por terminada la presente sesión, siendo las 11 de la mañana con 56 minutos. Gracias por su atención. Gracias.